CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 723, Decisiones que agradan a Dios. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Doctor, continuamos con nuestros programas sobre el tema de las decisiones y queremos comenzar dándole nuestro agradecimiento a aquellas personas que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico vision2020internacional@msn.com. Y queremos agradecer también al Ministerio Esperanza para el Corazón por los materiales que nos han hecho llegar con mucha amabilidad, que enriquecen, que fortalecen, que llenan de principios bíblicos nuestros temas. Doctor, ya veíamos en un programa anterior sobre la serie lo que representa tomar decisiones, y hoy vamos a ir entrando cada vez más de lleno hacia decisiones que no solamente son buenas para nosotros y para nuestra familia, sino que son decisiones que agradan a Dios. Correcto. Y vamos a ver hoy un tema muy importante, cómo hacer decisiones que de veras agraden a Dios, porque al agradar a Dios van a ser de bendición para nosotros. Debemos de entender para empezar lo que significa voluntad. Y eso es muy importante porque realmente el decirle a mi esposa la amo es una decisión de mi voluntad, no tanto de mi corazón. Así es. Porque es una decisión que yo hice, casarme con ella. Y a veces decimos, es que ya no te quiero y nos vamos a divorciar. Oye, no. Es una decisión que tú hiciste y la hiciste conscientemente y involucraste la voluntad. ¿Pero qué significa la voluntad, Edgar? La palabra voluntad, hay quienes la ven como un prisma. Un prisma recibe un haz de luz y luego lo fragmenta, lo separa en diferentes colores. De la misma manera, la voluntad lo que hace es que refleja una multitud de lados diferentes. Y al tomar una decisión, ¿qué hacemos? Estamos comunicando nuestra voluntad. La palabra voluntad también se utiliza para expresar el deseo o mandato de alguien que tiene autoridad. Y en este caso, ahí entra Dios, porque Dios nos revela su voluntad. Otra acepción de la idea es tener disposición para actuar de acuerdo con las metas personales, los deseos personales y las cosas que finalmente están dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, un niño que nace con una voluntad más firme que otro. Así es. Utilizando mi propia voluntad, yo puedo controlar mis acciones y mis emociones. ¿Se puede? Bueno, recordemos lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos aquí viendo a Jesús, que era alguien que tenía un perfecto control de su voluntad y tenía entonces un perfecto control de sus decisiones. Y fíjate cómo él mismo dice, Padre, si quieres que pase esta copa, pero no de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la tuya. Él estaba sometiéndose a su Padre, al Padre Celestial, para que él cumpliera la voluntad de él en la vida de Jesús. Qué interesante entender la voluntad no como la fuente máxima de las decisiones, sino al carácter. El carácter es capaz de domar la voluntad. Correcto. Es decir, podemos nosotros entrar a una tienda y tener un deseo impetuoso de comprar algo, pero que sabemos que no necesitamos, o que no es la mejor compra, o que no es el tiempo, y entonces esperar. Y esa espera
no se da en el terreno de la voluntad, sino en el terreno del carácter, el carácter que somete a la voluntad. Fíjate que aquí Cristo, de una manera, allá en la oración del Padre Nuestro, Él dijo algo muy importante. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar al decir esas palabras? Jesús lo que estaba haciendo era modelar la verdadera sumisión a la voluntad del Padre, porque obviamente Él sabía que a fin de cuentas Era lo mejor. es lo mejor, siempre Correcto. es lo mejor. A veces estamos de acuerdo, a veces no, a veces lo entendemos, a veces no, pero algo que debemos de saber es que la voluntad de Dios es lo mejor. Y cuando tengo la oportunidad de platicar con jóvenes, me gusta decirles algo que es una verdad personal, y lo he visto. No conozco a nadie que haya dicho, obedecí a Dios hace 10 años y hoy lo lamento tanto, tuve varios tropiezos. No, No, pero al contrario. conozco todo lo contrario, Así que es. dicen, hace 10 años desobedecí y hoy sigo pagando las consecuencias. Es cierto, es cierto. Y fíjate que para entender esto de la voluntad de Dios, hay varias palabras en el Nuevo Testamento que nos ayudan. Telema quiere decir determinación, opción o deseo del corazón. Y aquí lo podemos aplicar a que la voluntad de Dios es el deseo de mi corazón. Quiero hacer la voluntad de Dios. A mí me gusta mucho cuando vamos a la Biblia y buscamos los vocablos en los idiomas originales, porque nos abren muchísimo el panorama. Cuando nosotros vemos un solo texto, encontramos que una misma palabra en español fue originada en 2 o 3 Correcto. vocablos, Palabras en el original. y eso nos enriquece. Y ¿Cómo sobre no? eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Estamos escuchando decisiones que agradan a Dios. Puedes tú buscarnos y seguirnos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Decíamos, doctor, que muchas veces encontramos nosotros un vocablo en español, por ejemplo, la palabra decisiones o algunos derivados, pero no sabemos qué es la traducción de 2 o de 3 o de 4 diferentes vocablos griegos, que entre ellos tienen connotaciones distintas. Y esto es lo Así que es. vamos a ver. Una palabra griega que se traduce como decisión o decisiones al español es la palabra telema, que nos decía usted que quiere decir determinación, opción o deseo del corazón. Es la voluntad de Dios, es el deseo de su corazón para nosotros. Otra palabra también muy importante es boulema, que quiere decir un plan de la mente, un designio deliberado o un propósito. La voluntad divina es el plan ideal para que Dios propone para usted. O sea, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Es correcto. Y un tercer vocablo griego que vale la pena que conozcamos es eudokia. Eudokia quiere decir bueno y agradable. Al final, la voluntad de Dios será agradable y buena para nosotros. Por eso en Mateo 6:10 nos decía nuestro Señor Jesucristo, modelando la oración, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Debemos entender que la misma Biblia nos dice que la voluntad de Dios es perfecta, que es permisiva y que es permanente. Correcto.
Bien lo dice ahí Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que tú acabas de decir, no solo es buena, es agradable y es perfecta. Eso nos lleva a entender, número 1, que Dios tiene un plan ideal. Correcto. Y 2, el plan de Dios es agradable y es bueno. Esto no quiere decir que sea fácil. Por ejemplo, lo vemos cuando estamos preparándonos para una competencia deportiva. Los entrenamientos pueden ser muy agotadores y pueden ser algo que no es agradable en el momento. La disciplina normalmente no es agradable, pero el fruto sí. Así es. Un fruto que trae bendición y que trae un premio. Muchos se oponen a la voluntad de Dios porque de pronto nos lleva a hacer cosas que no son muy cómodas. Oye, si robé algo, ¿por qué tengo que regresarlo? ¿Por qué tengo que confesarlo? ¿Por qué tengo que pedir perdón? Mejor, ay, perdónenme y no pasó nada. No, sí pasó. Y hay situaciones en las que Dios va a procurar más que tú desarrolles tu carácter y quizá habrás de pasar por una situación un tanto bochornosa o vergonzosa. Sí. Al final será una gran bendición. Fíjate que hay una voluntad bien revelada, bien directa en la palabra de Dios, y es que Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Así es. Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, no solo tenemos la voluntad perfecta de Dios, también tenemos la voluntad permisiva de Dios. Eso hay que entenderlo, dice Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor al Señor. Esa fue la decisión que hicieron, no escogieron el temor del Señor. Eso quiere decir que Dios tenía una voluntad, una decisión, quería que unas personas tomaran cierta decisión y estas personas decidieron otra cosa. Lo contrario. Dios, aquí hay dos principios. Dios permite que cada persona ejerza su libre albedrío, aunque esté contra la voluntad de Dios. Fíjate qué interesante. Sí, dice Deuteronomio 30:19, uno de los pasajes bíblicos que más me gustan. He aquí que a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero después de eso dice, escoge pues la vida. La elección no la hace Dios. Algo que Dios no va a hacer por nosotros precisamente es decidir. Dios sí va a poner la vida, correcto. Dios va a poner la muerte, Dios va a poner la bendición, Dios va a poner la maldición, pero lo que no va a hacer es obligarnos a decidir algo. Bueno, esto abarca otro principio, que el Señor sigue siendo soberano sobre todo lo que Él permite. Es correcto, es correcto. Si tú escogiste la muerte, es tu privilegio. Si tú escogiste la vida, qué bueno que escogiste la vida. Pero Él sigue siendo soberano, no importa cuál sea tu decisión. Y esto nos lleva a otro terreno. La voluntad permisiva de Dios ofrece a todos la opción de escoger el bien y el mal, como decíamos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y esto no le quita a Dios ser Dios. Correcto. Y nos lleva al terreno de la voluntad permanente de Dios. Y muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece. Fíjate qué importante la voluntad permanente del Señor. Es decir, aunque nosotros nos equivoquemos, Dios va a hacer su perfecta voluntad al final. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.